Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, Pati, bienvenida a este cóctel. Paco, bienvenido. Qué Gracias. gusto, qué gusto saludarlos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Paquito, Ulises? Qué gusto verlos. Hola, Pati. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí con un tema muy interesante para el día de hoy, que es el capital intelectual en la organización y la importancia que tiene el capital intelectual para una empresa. Entendiendo, ¿no?, que el capital intelectual, bueno, pues es el valor del conocimiento de los empleados de una empresa o de una organización, así como sus habilidades, la capacitación empresarial o cualquier información de propiedad que tenga la empresa y que sobre todo le genere una ventaja competitiva, algo que lo haga distinto, es algo que verdaderamente logre que la organización vaya a otra velocidad, en otro nivel, ¿no?, ante sus competidores y el mercado. ¿Cómo ven el tema del día de hoy? Paco, adelante, por favor. Muy interesante. No sé si Pati quisiera dar una cortinilla antes que yo. Bueno, pues para mí es un tema muy apasionante, ya que hablar de capital intelectual es hablar, como dices, de varios elementos que hemos tratado en diferentes cócteles y que ahora podemos unirlos para tener estos conceptos en mente y claridad y seguir generando este capital intelectual nosotros en nuestro cóctel para todas las personas que nos acompañan y tener mayor acervo de conocimiento que pongamos en práctica en nuestro día a día. Buenísimo. Yo complementaría lo que ya dijeron los dos con que qué tanto podemos hacer tangible lo intangible que es el capital intelectual. Es visible, es invisible para la cadena de suministros, para la construcción de valor, para la generación de valor. Nos logra diferenciar de la competencia en un mercado buca-bica, y que eso lo decide el cliente por la recepción del valor que se les entra y por tanto logremos diferenciarnos, logremos tener diferenciadores concretos, oportunos, tangibles, para que el cliente pues pueda apreciarnos y no nos deprecie o desprecie, ¿verdad? En ese aspecto yo creo que pues las dudas que pueden caer ahorita es que ya lo dijiste que es, Ulises, muy bien, muy concreto, muy oportuno, as usual, pero cómo se registra, cómo se mide, cómo lo transferimos, cómo lo evaluamos, cómo lo evaluamos, ¿no? Eh, y ahorita tal vez nos deberíamos entrar para qué nos sirve tener un capital intelectual, ¿no? Ahí paso el micrófono. No, por supuesto, o sea, la gran relevancia que tiene el capital intelectual, que como bien mencionabas, bueno, pues es algo que no podemos tocar. O sea, no, es un capital que no se puede identificar de manera física y que representa o está representado por las competencias del trabajador, en cualquier nivel, en cualquier puesto. Pero la idea es, ¿qué conocimientos tiene nuestra gente? ¿Cuáles son las habilidades que ha desarrollado y sobre todo la actitud que refleja pues en un desempeño laboral? Todo esto, por supuesto, orientado al beneficio de la organización. Digo, para poder aterrizar el concepto, ¿no?, del capital intelectual, es ese capital que no podemos medir porque es conocimiento, porque es habilidad, porque es know-how, y que a lo largo del tiempo, bueno, la inversión para alcanzar ese know-how también es considerable, porque tenemos que estar entrenando, capacitando, guiando a nuestra gente precisamente, ¿no?, alcanzar ese conocimiento y la importancia que tiene y el impacto que puede tener en la organización. Y bueno, como bien lo mencionabas, Paco, el gran reto es cómo lo mido, ¿no? ¿Cómo sé cuánto vale ese capital? Porque también va a tener un impacto fuerte en los resultados de la organización. Yo lo que veo es, no es lo mismo actuar con conocimiento que actuar pues con la buena de Dios, ¿no? En el Y, sentido de Claro, que pues quién sabe cómo te va a ir cuando no sabes lo que estás haciendo, ¿no? perdón, Pati, ¿tú qué sí. querías? Pues quería yo poner de ejemplo a ustedes y yo hemos tenido la oportunidad de participar en el TEC de Monterrey. A mí me tocó la oportunidad de estar dirigiendo varias áreas y sobre todo en Campus Central de Veracruz, que ahora ya no está, pero que pues me tocó también coincidir con ustedes. Y quisiera yo mencionar, por ejemplo, en el ejemplo del TEC de Monterrey,
es la calidad académica va siendo a través de sus profesores y de sus egresados. Y es a donde viene el reto de cómo medirlo, tanto en la calidad de los profesores y en la calidad de los egresados. Y puntualmente, seguimiento. Seguimiento en los procesos académicos con indicadores precisos para poder tener esa evaluación del profesor, que es el que le va a dar el prestigio académico a la institución, y después el seguimiento de los egresados para saber dónde están colocados, qué están haciendo y cómo han logrado trascender a través de ese conocimiento. Entonces lo pongo en la mesa porque nos puede servir para las personas que nos escuchan, cómo es que ese capital intelectual ha ido evolucionando y cómo se va pudiendo medir, porque a veces, como decías, Paquito, se ve, se mide, se evalúa. Pongo ese ejemplo para ilustrar nuestra charla. Sí, fíjate que yo creo, y trayendo a Nonaka de nuevo a la mesa, ¿no? Sobre la inteligencia, sobre el constructo, qué tanto esto que dices, Pati, muy interesante, nos puede dejar que no se esté en la mente del empleado, como decía Ulises, o en la mente del estudiante, sino que ese valor se transfiera, porque pues como una pileta de agua, yo vengo de Durango, del pueblo, ¿verdad? Pues, a veces nos bañamos en la pileta, pues obvio de la escasez de agua, etcétera, etcétera, y era un frío pues tremendo, pero yo me acuerdo que el abuelo, la abuela nos decían, pues el agua debe de circular, no te puedes dejarla estancada porque se pudre. Yo me imagino, colegas, que así es el conocimiento. Y ahora que Ulises toca el tema de la competencia, pues recordar que la competencia tiene conocimiento, habilidad y actitud. Pero tocándonos en la competencia respecto al conocimiento, pues contestar en la pregunta, ¿qué tanto sé? Pero la habilidad, pues aterriza ese qué tanto sé para ver la habilidad que tengo para aplicar lo que sé, para aplicarlo en el proceso que se merece oportunamente, ¿no? Cuando se merece ocupar ese conocimiento, pues si no, puedo caer en choros mareadores, ¿verdad? De tanto que sé, deslumbro a tanta gente que no aplicó O al nada. revés, Paco, o sea, esta frase fantástica que dice, bueno, ¿de qué te sirve tener tanto conocimiento si no lo pones en práctica, si no lo bajas, si no lo compartes, si no lo aterrizas en el proceso de negocio, ¿no? Entonces, o sea, también existe esa contraparte. ¿Cuántas empresas acumulan el conocimiento y no lo comparten? Y de hecho estaba leyendo un artículo de investigación que hablaba de esto precisamente, ¿no? Donde decía, bueno, ¿por qué tengo que reservar tanto conocimiento cuando puedo hacerlo público de mi empresa y que todo mundo lo pueda capitalizar, que todo mundo lo pueda aprovechar? O sea, porque de eso se trata, o sea, es cómo logro potencializar mi capital intelectual internamente para obtener el beneficio que estoy esperando tener, ¿no? Y generar Oye, una Oli, ventaja competitiva. te atropello, ojalá te guste. Y no Claro, te da claro. mello, canalla, de que la competencia se entere, te robe, ¿no? Ese conocimiento y haga algo mejor que tú, ¿no te da miedo? No, pues claro, pero el punto acá es, o sea, mira, está leyendo ahora un libro de Andrés Oppenheimer que se me hace muy interesante, que se llama Crear o Morir. Y el fin de semana lo estaba leyendo Clásico, y ¿no? es fantástico, es un Sí. clásico que pone el caso de Gastón Acurio, este chef Ah, del chef peruano. peruano, que es fantástico Oh, y parte de la buenísimo, filosofía de Gastón buenísimo. es que Buenísimo. las recetas son públicas. O sea, la receta para cocinar es pública, ¿no? Y cualquiera puede usarla. Bueno, de que te quede el sazón y que te quede, bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Y que sepas las temperaturas y que sepas las proporciones y que, bueno, eso es distinto. Pero la receta ahí está, el conocimiento está y está disponible. Y entonces te dice Oppenheimer, bueno, pues mira, este es un ejemplo de un genio que dice que la genialidad, la fórmula secreta, tiene que ser pública. A ver, atrévete a invertir como estoy invirtiendo yo en estos restaurantes, atrévete en la capacitación, el entrenamiento y todo lo que está detrás de ese conocimiento, a ver si es cierto que puedes competir, ¿no? Y entonces, fíjense que si traemos perdón, Pati, tú quieres decir algo.
Pati, ¿querías decir algo? Nada más iba a decir que efectivamente con el ejemplo de Ulises, ahorita, ay, perdón, se escucha, es que se me hace que se me corta un poquito. Nada más que Uli nos compartió un artículo que viene ahorita al caso de lo del GPT, la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con tanto conocimiento? ¿Lo vamos a ocupar para que nuestra empresa se vuelva mejor? ¿Lo vamos a ocupar solo para atesorarlo nosotros y ser diferentes nosotros como líderes? Y los demás, ¿qué vamos a hacer con tanto conocimiento? Porque tenemos ahora en una... tan fácil tener conocimiento, es tan fácil, pero ¿cuál es la magia? Hacer el conocimiento la receta, como Gastón, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esa receta? ¿Le voy a dar el punto? ¿Voy a tener esa razón? Era eso, Paquito. Ah, no, pues padrísimo, pero fíjense que fácil cómo brilla uno, ¿verdad? El conocimiento, pues le podemos hacer una prueba rapidita de 1 hora llamada el coeficiente de inteligencia, para ver cómo anda tu chip, tu sinapsis, tu velocidad. 600 preguntas en 1 hora. Cualquiera del público que nos atiende hoy puede meterse a internet y hay pues, no sé qué cantidad de test sobre el IQ, ¿verdad? ¿No? Y eso te puede medir un conocimiento, ¿verdad? Pero, o esa inteligencia. Sin embargo, no nada más es la parte del IQ, del intellectual coefficient, porque también está el SQ, ¿verdad? ¿No? El social intelligence, ¿no? Tu relación y ahora que vienen las ESG, ¿verdad? Las relaciones, ¿no? Ahí, pues yo diría, ¿quién y qué especialidad nos puede ayudar para aprovechar 2 o 3 pilares del conocimiento, ¿no? Primero, pues que sea útil para la organización. Segundo, pues que sea aplicable. Y tercero, pues que sea, al ser practicable, me logre lo que dice Ulises, diferenciarme de otras opciones, aunque lo conozcan, ¿no? Y de ahí quisiera tocar el tema, si es oportuno, que en la escuela de la contabilidad, pues nos dan herramientas para aterrizar el capital intelectual, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, hemos tratado ya el tema en otros cócteles sobre los intangibles, ¿verdad? Pues la pregunta típica académica, Pati, no, pues es, a ver, un activo intangible que es una cuenta de resultados, una cuenta de balance, es una cuenta de efectivo. Bueno, pues los más abusados dicen, tip, ¿no? Es una cuenta de balance. Bueno, y la broma que les hicimos a un cliente, Ulises, y en un foro de finanzas ahí en Veracruz, te acordarás, ¿no? Bueno, izquierda, derecha, pues izquierda, arriba, en medio o abajo, ¿verdad? Bueno, la idea es que descubrieran los apartados de un balance en el sentido de que pues es un activo, pero intangible. Y nos metemos en otro problema, ¿verdad? Si bien el capital intelectual pues no es tan visible, ¿cómo lo podríamos materializar? Y aquí, curiosamente, pues la Escuela de la Contabilidad, las normas internacionales de información contable, México, el Colegio de Contadores, etcétera, pues nos invitan a reflexionar en los estándares, en las normas internacionales. Y hay una preciosísima que es la Norma Internacional de Contabilidad 38, donde curiosamente nos ayuda a definir qué es el activo intangible. Y mira, pues sin echar tanto choro, pero tú lo dijiste con mucha precisión, Ulises, textualmente dice la norma en el apartado de definiciones, un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Entonces, la norma de contabilidad trae 3 condiciones para que tú puedas registrar monetariamente un activo intangible. Pues aquí lo dice la propia definición muy light, ¿no? Primero, lo tienes que identificar. Segundo, lo debes de controlar y documentar para que tenga visibilidad. Por ejemplo, empresas públicas que cotizan en bolsa, pues ahí lo
tienes que ver los inversionistas. Bueno, tu capital intelectual, tus intangibles te están diferenciando, ¿no? Van mucho al business innovation, ¿verdad? Es una parte donde tú puedes registrar esos invisibles, pero los materializas cuando los contabilizas. Y tercero, que es precioso el enlace de esta norma, Pati Ulises, con el proceso de generación de valor económico, ¿no? Y me da la idea del estado de peras y ganancias, que nos da el riesgo económico, ¿no? ¿Verdad? Un riesgo operacional, la utilidad neta, ¿no? A la velocidad. Pero para que yo me diferencie de otros, ¿qué tanto el activo, el conocimiento ya contabilizado como activo intangible, me va a lograr disparar diferenciadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un activo fijo, la planta, pues una ecuación financiera que damos de rentabilidad financiera es el ROA, ¿no? El retorno sobre activos. A ver, vamos a ver en el numerador las ventas netas y en el denominador el activo o el activo total, ¿no? O el activo fijo, o mejor uno que hemos utilizado, Pati Ulises y yo muchísimo, en fábricas, por ejemplo, es el activo fijo utilizado, porque yo puedo tener 100 máquinas, Que no pero es lo utilizo mismo, claro. 30. No es lo mismo, Claro, ¿verdad? ¿cuánto Entonces, estás utilizando, no? es una rotación. Pues si yo tengo 1,000 pesos en ese activo, llamado la planta, llamada la maquinaria, ¿qué tanto me genera un pesito o un dolarito de ventas? Y más crítico, cuando lo medimos a la rentabilidad, pues en el numerador ponemos la utilidad neta contra el activo fijo utilizado, ¿verdad? Entonces el ROAE ya nos trae medidas métricas que si yo hago el benchmarking y me comparo contra la competencia, pues puedo cobrar más caro, Ulises, ¿no? Puedo No, traer un claro, diferencial uso menos, genero más, estoy de acuerdo, o sea, estoy de y, acuerdo. y le doy, Pero, pero poca gente, perdón, y termino con esto, poca gente utiliza la rotación del intangible convertido en ciclo económico, es decir, el capital intelectual, ese conocimiento, ¿qué tanto lo estoy materializando en ventas? ¿Qué tanto lo claro, estoy ¿qué tanto lo estás materializando? usando, no? Usando, pero por modelo de negocio, no tanto por unidades o SBU, sino por los modelos de negocio, ese capital intelectual, ¿realmente lo estoy capitalizando en Sí, o sea, ventas netas? realmente lo estoy proyectando en mis ventas netas, o sea, el Lo puedo, conocimiento, el tener la innovación, el tener licencias, marcas, patentes, ándale, ya te realmente se ve metiste al reflejado, ejemplo. ¿sí? Ya se ve reflejado en mis ventas. Bueno, porque eso es parte del capital intelectual. O sea, últimamente es algo que no puedo tocar, pero que sí tengo como un activo en la organización. Recordemos que en la misma contabilidad tengo los diferidos, que es precisamente a lo que se refiere. O sea, las marcas, las licencias, las patentes, y qué diferenciador tiene, por ejemplo, un producto con una marca bien identificada contra un producto que a lo mejor no la tiene. Y es un poco lo que mencionas, Paco. O sea, ¿cuál es el impacto que va a tener ahora este activo intangible en mis resultados y en mis ventas netas, ¿no? Y fíjate, y concreto, y para pasarle a Pati el micrófono que está también apuntando, pero ¿cuántas empresas conocemos familiares o no familiares, Pati? Pequeñas, chiquitas, medias, grandes, grandototas, extra grandes, ¿no? XXL, en la cual diferencien, por ejemplo, su contabilidad por modelo de negocio. O sea, No, si tú Paco, dices dificilísimo. por modelo de negocio, por patente, o sea, esos diferenciadores invisibles que me pueden realmente conceptualizar el beneficio económico, la rentabilidad neta, por decir algo. Claro, Y, claro. y es un Excelito y le hemos llamado en sistemas cubo de información. No, pero ¿sabes qué, Paco? La realidad es que, o sea, el contar con una receta industrial o una patente, ¿no? Hace una Ándale, diferencia considerable. ándale. O sea, Sí. les pongo el ejemplo de la industria química, donde ellos están obligados por la naturaleza del modelo de negocio, a estar creando nuevas moléculas constantemente y posicionarlas en el mercado. Lo interesante es que la nueva molécula, bueno, trae una eficiencia, pues a lo mejor del producto. Pensemos en la aplicación en el campo, la aplicación industrial, pues esta nueva molécula hace que, pues, inviertan menos materia prima o que el proceso salga más rápido o que sencillamente la aplicación sea más amable
o que logre que para el usuario, hablemos de la parte cosmética, por ejemplo, la sensación que tiene el producto en las manos del usuario, pues es mucho más agradable o tiene una reacción mucho más rápida a curar tal o cual beneficio, ¿no? O tal o cual situación. Entonces, ahí está la parte interesante. Ese capital intelectual que representa la receta que inventaron departamentos de investigación y desarrollo, pues al final del día es un diferenciador considerable en los resultados de la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser a lo mejor pues, que tenga un costo menor, puede ser que tenga un beneficio para el cliente final y entonces el cliente final lo prefiere. Y ahí está la parte interesante. O sea, cómo este capital intelectual impacta en los resultados de la empresa y el negocio en general, ¿no? Y ahí se pone, Pati, lo emocionante del control, que lo marcan aquí los estatutos de la NIC 38, ¿verdad? Un activo intangible debe de ser identificable. Patentes, Claro, marcas, modelos de medible. negocio, ¿no? Debe de ser controlable, lo está explicando muy claramente, Ulises, y debe de tener un beneficio económico futuro. Claro. Ahora, Pati, fíjate, digo, te fuiste por la parte contable y se me hace interesante. Pero hablemos también de la parte humana, porque el capital intelectual, bueno, pues se puede dividir en cuatro. Una primera división es el capital humano, donde pues, estamos hablando de mi gente. Otra parte del capital intelectual es el capital estructural, es decir, cómo está mi organización, cómo estoy armado y cómo respondo ante elementos de innovación y desarrollo. Una tercera es el capital organizacional y finalmente el capital de las relaciones, el capital relacional. Y entonces la unión de todos estos elementos hacen el capital intelectual, que pueden hacer una diferencia considerable en cualquier organización. Y Pati, bueno, ¿cuántas veces no lo hemos visto cuando existe un capital de relaciones en una organización y cómo el dueño, el director, el gerente hace uso de ese capital relacional pues para lograr los fines organizados de la misma, ¿no? Yo normalmente este capital relacional, porque así me lo enseñaron, era la vitamina R. Siempre nos decían en la casa que parte de la dosis que tenías de que tomar, aparte de la vitamina D, que es la disciplina, parte de la vitamina C, que es la constancia, que también la vitamina R es el capital relacional para que la empresa pueda entablar esas relaciones con proveedores, con clientes, con personal, con instituciones bancarias. Y bueno, hemos estado cerca de empresas que tienen una capacidad de gestionar recursos para la empresa, volverlos rápidamente capital de trabajo y rápidamente devolver esos recursos para poder seguir creciendo y poder seguirlos gestionando. claro, Ese claro. capital relacional, no lo aprendes tan rápidamente en un libro de texto, pero sí te lo da mucho la experiencia, la práctica y el estar todo el tiempo cultivando y tomando esta vitamina R. Sí, y cómo está determinado por la gran capacidad que tenga la empresa de comunicarse con sus grupos de interés. Y ahí es donde se dan esas relaciones, ¿no? Me refiero cómo se relaciona con clientes, cómo se relaciona con proveedores, con los mismos colaboradores, con accionistas, con el sector financiero, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son el nivel de relaciones que tenemos? Y bueno, pues no es secreto que los grandes negocios se dan por las relaciones, ¿no? Sí, fíjate que tocando esto con las empresas familiares, a lo mejor tú, Ulises, tú, Pati, como expertos en el tema, no me dejarán mentir, ¿no? La coexistencia de los diferentes capitales que tú dijiste, ¿no? El humano, el estructural, el relacional, ¿verdad? Y el organizacional. Pero ¿cuántos organigramas con drama, ¿verdad? No hemos visto Ujú, en ujú. la operación y estructura, que es una organización monolítica, ¿no? Y está de arriba para abajo el poder y la autoridad. Pero ¿cuántas organizaciones familiares o no familiares hemos detectado que al distinguirse no nada más el proceso de consolidación, sino de sucesión también entre generaciones y con empleados no familiares,
tienen un área estructural que se dé chance de la destrucción creativa, destruye lo que hemos hecho. O sea, I más D más I minúscula, ¿no? ¿No? Investigación, desarrollo e innovación. ¿Para qué? Para que construyan nuevas oportunidades de generar cash. Y a lo mejor la generación 1, pues es muy prudente con sus modelos arcaicos, pero han producido cash y de ahí han levantado 6, 8 hijos, ¿verdad? Con universidad y ya unos trabajan en la empresa. Pero ¿qué tanto esa estructura y el capital humano permiten que las nuevas generaciones destruyan creativamente lo hecho, innoven y se les dé un área presupuestal, por ejemplo, abuelos a nietos, ¿verdad? ¿No? Ya los hijos continúan y desarrollan lo que hicieron los padres, bien, le meten tecnología, le meten control numérico a la producción, lo que tú quieras, ¿verdad? Una innovation, pero tipo Kaizen, de mejora gradual. Pero ¿qué tanto damos chance a que empleados o familiares den una creatividad radical? Lo que hablábamos en la reunión pasada de estructuras exponenciales, de que dan 10x, ¿verdad? ¿Cómo se logra sostener una empresa en el tiempo? Pues no hay otra, y lo dijeron muy claramente al principio Pati y Ulises, no hay otra. La única forma de sostener una empresa en el tiempo es su capital intelectual. No hay Definitivo, otra. Paco. Fíjate, o sea, es No un hay tema, otra. y dentro del capital intelectual, hablemos de la organización, hablemos de los procesos, hablemos de los procedimientos, hablemos de los sistemas, hablemos, ¿no? De cómo mantenemos el conocimiento en la organización, hablemos de ese departamento de innovación, hablemos de investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Como bien lo aterrizabas, hablemos de cómo nos llevamos con los clientes. Entonces, definitivamente una organización, bueno, sobrevive en el tiempo. ¿Por qué? Pues por disciplina, porque tiene procesos y procedimientos claros y definidos, porque conoce su modelo de negocio, porque saben que el negocio no depende de la persona, sino que el negocio es negocio por los procesos internos que tiene. Y entonces hoy las personas ocupan las posiciones, pero al final del día, si está uno o está otro, pues es indistinto mientras sigan el procedimiento, ¿no? O sea, vemos estas empresas que han sobrevivido en el tiempo gracias a ese capital intelectual, que han sabido, ¿no? Documentar lo que hacen para que lo haga cualquiera. Y ahí está, por Maravilloso, ejemplo, una franquicia, ¿no? maravilloso, O sea, piénsalo, maravilloso, una franquicia, la gente Franquicias. que compra Sí, cuando compra una franquicia, pues estás maravilloso. comprando el Sí. capital intelectual, o sea, no estás comprando otra cosa. Valor de Y te marca, por cobran ejemplo. el valor de la marca y te cobran una Sí. lana por enseñarte a hacer pues, lo que saben hacer para generar negocio, ¿no? Y la idea es que alguien más lo haga. Oye, Entonces, Alicia, eso le podríamos llamar, Pati, esa estructura institucionalización, por donde la supuesto, gente al tener el capital humano le podríamos llamar profesionalización, como dos vectores que sostienen a la empresa para el futuro. No sé, Pati, perdón. incluso, por supuesto, es la institucionalización. Perdón, Pati, adelante. Sí, iba yo a comentar que efectivamente y normal, y lo que sucede es que para poder lograr eso se requiere apoyo de capital intelectual externo que nos ayude a llevar este proceso, esta documentación, para que pueda trascender, que estamos hablando de una empresa familiar de una generación a otra, sin necesariamente tener miembros de la familia, pero ya se realizó este proceso de institucionalización, profesionalización, que es a partir de poder pedir ayuda y llevarlo a cabo. ¿Cuántas organizaciones creen que es una pérdida de tiempo? ¿Cuántas organizaciones no le dedican lo suficiente para hacerlo porque creen que simplemente se va a transmitir porque me están viendo? Efectivamente, el ejemplo es parte de las características de los fundadores y de los directores, pero no basta solo el ejemplo, tenemos que ir un paso más allá. Y bueno, eso nosotros que hemos estado con algunas empresas familiares, con Ulises, Enrique, y lo vemos que hay una resistencia a hacerlo, pero en el momento en que lo logran hacer, se da un salto muy importante. Y es a donde ves, como dice Ulises, esas franquicias, ¿no? Que vienen de empresas familiares y que han logrado dar ese salto y que se vuelve ya
una venta de una marca, de un conocimiento, de una receta, de un procedimiento bien documentado, que tienes que pesar, que tienes que hacer para que lo logres de una manera exitosa. Incluso les comparto que el otro día estaba platicando con Ferenc, consultor de franquicias precisamente, y Ferenc tiene una fórmula que habla de esto, ¿no? O sea, es precisamente cómo domamos este capital intelectual. Dice, bueno, tú quieres poner una franquicia, pues yo tengo la regla del 3x3. ¿Y eso qué significa? Mira, lo que significa es que para que una franquicia sea franquicia, tienes que poner 3 locales comerciales igualitos que operen por lo menos 3 años y que te dejen una rentabilidad, una utilidad. Si no, no es una franquicia. Así de fácil. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque una franquicia es la fórmula del éxito y lo que vas a vender es la fórmula del éxito. Bajo las condiciones que tú pongas, donde pongas ese local comercial, donde pongas esa organización, bueno, dependiendo de esas variables, te tiene que funcionar. Si cumples con todo, pues te garantiza, ¿no? Un rendimiento. Y esa es la parte Maravilloso. interesante, que ellos han probado el capital intelectual al grado de decir, bueno, pues yo te vendo este conocimiento que tengo, te vendo mis procesos, te vendo mis procedimientos, mis sistemas, mi forma de operar para garantizarte un éxito, ¿no? Sí, maravilloso. Y ese concepto de franquicia, a lo mejor lo podríamos emular dentro de cualquier tipo de organización, de cualquier tamaño, de cualquier tipo de producto, bien o servicio. A ver, puedes Claro. replicar y comenzar con el intraemprendimiento, a ver, o una incubación. A ver, hay una innovación, pues pongamos una estructura separada, que no nos tiemble la raqueta, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Pero ¿cuál es el beneficio? Que estoy incubando una nueva organización generadora de efectivo. Porque mientras sea una unidad interna de negocios, pues va a depender de que yo le dé cash, ¿no? Aquí la idea es buscar lo que Kobe diría, sí, primero la dependencia, te incubo, ¿no? Un startup, pero después hay que hacer el spin-off, ¿verdad? Bueno, pues ya como un hijo, ya listo, pon la segunda sucursal, la tercera sucursal, y si se puede replicar, ¿no? Esa institucionalización, pues imagínate, tenemos prácticamente asegurado el punto de equilibrio donde los Bueno, clientes vengan con uno, no que yo yo vaya a los te la clientes. pongo así, Paco. O sea, es que el simple hecho que tengas el conocimiento, eso no es capital intelectual. O sea, la idea es que sea Claro. un conocimiento, como bien lo dijiste, probado, donde esté documentado, donde incluso esté al grado de que si yo sigo estos pasos, entonces obtengo ese capital, obtengo ese beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy potencializando lo que sé hacer. Entonces, hablábamos de procesos, hablábamos de procedimientos y de documentar todo lo que estamos haciendo. Esa es la parte interesante, ¿no? Perdón, nada más una precisión, Uli. Si bien lo expresé yo, lo tomé de la NIC 38. La fuente para mí fue la norma Sí, sí, internacional de sí. contabilidad. Perdón, nada más La precisión, ¿no? De para la no hacer fuente, claro. plagio de mi parte, que ahora el plagio intelectual está muy famoso de las redes sociales, ¿no, Pati? Y sabes que lo que decías, Ulises, efectivamente, si este conocimiento lo consideramos como parte del capital intelectual, ¿de qué manera lo llevamos en la práctica, a cabo? ¿De veras podemos hacer este 3x3 con nuestra empresa? ¿Lo podemos replicar 3 veces en 3 diferentes lugares con los mismos procesos y la misma calidad? Lo que decíamos a un empresario que estamos, cuando yo vaya a tu local, yo tengo que vivir y sentir exactamente lo mismo que si estuviera en el que está en Jalapa. Lo Correcto. mismo que si estuviera en Coatzacoalcos. Lo mismo que si estuviera en Mérida. ¿Somos capaces de hacerlo porque el conocimiento per se nos lo va a dar? Bueno, Como la pregunta para todos nosotros, ¿no? correcto. Entonces, cuando la respuesta es no, pues entonces eso no es capital intelectual. O sea, eso es, pues, son tus operaciones, pero la realidad es que no es replicable y no tiene un valor per se, porque no lo puedes volver a hacer. O sea, es único, ¿no?
Pero pues y si no es tendrá valor para repetible, no va a ti, ser sostenible, Uli. pero no es sostenible, claro. O sea, depende de la persona, ese es el punto, ¿no? Donde el negocio se centra en la persona y no en el procedimiento. Claro, y Entonces ya fíjate no, que ya ahí, no tiene valor. qué cosa más interesante, porque en el ciclo económico, en entornos de negocio tan buca, y ahora con el nearshoring y cosas de ese tipo, Ujú, ¿no? ujú. Ahí les compartí una lectura de Jonathan Haskell y Stian Westlake, ¿no? Muy simpática, del 2018, que dice, Capitalism without capital, the rise Ujú. of the intangible economy. O sea, porque pues tú qué estás comprando, Pues es que precio o es valor, lo lo que estamos confundimos. viendo. O sea, Paco, ¿cuántas empresas hoy no tienen capital? O sea, donde es un centro de datos, es una empresa que se mueve a través de Internet y entonces caemos en los ejemplos tradicionales, ¿no? O sea, un Amazon que es la librería más grande, pero no tiene libros. Claro, antes, hoy tiene centros de distribución brutales y tiene todo un canal de distribución Es impresionante, el ¿no? departamento de compras externo más amplio que Más tengas. amplio que hay, ¿no? Y tu stock se fue a O, cero obteniendo Amazon, ¿no? por supuesto, y lo interesante, una compañía como Uber, que pues es la empresa logística de Coches. transporte más grande del planeta, y no tienen un solo auto, ¿no? Entonces no hay un activo tangible. Son empresas que han desarrollado intangibles y particularmente un capital intelectual, La naviera más donde grande del mundo está en Suiza y no tiene ni siquiera puertos, ¿no? ni siquiera tiene acceso al Ni mar, tiene- ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, o sea, no, o sea, es esta transformación del modelo de negocio donde no necesito tener un activo tangible para poder tener un negocio redituable, ¿no? Donde mi gran capital, pues es un capital que no puedo tocar, pero sí está en procesos, sí está en procedimientos, sí está en inteligencia, sí está en habilidades, sí está en mi gente, ¿no? Fíjate qué interesante, hoy en la mañana, ya que Pati habló del TEC de Monterrey, asistíamos a un foro, ¿no? Con Luis Cisneros de Canadá. Y ponía Ah, Luis el buenísimo. ejemplo de, sí, 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 mandó muchos saludos, ¿no? Muy, muy buen amigo el doctor, Muchas ¿no? gracias. Un buen amigo. Renombrado en el tema a nivel mundial, muy, muy amigo de nosotros, pero ponía Sí, el sí, aspecto, el ejemplo del ego, cómo la generación de los fundadores, aunque se les quemó la planta, el hijo mayor, y comienza con el modelo de negocios tipo Osterwalder con juguetes de madera. Después la segunda generación, ya los hijos trabajando, se queman la planta, bueno, pero innovan con juguetes de plástico, ¿verdad? Entonces se abren otra velocidad, otra tecnología, otros procesos organizacionales estructurales, otro financiamiento, pero se logran diferenciar aún con los mismos públicos. Y donde entonces la tercera generación mete los legos y ya está metiendo uno que no me acuerdo cómo se llama, la mejor Pati, tú Ulises me ayudan, ¿no? Que son legos, pero no tan de pequeños servicios, si son legos más grandes, ¿no? Mini o algo así le llamó Luis, o se le llama por Lego, pero cómo ese capital intelectual está permitido por cultura de la organización innovar y no tenerle miedo a que las nuevas generaciones se adecúen a nuevos modelos de negocio, a nuevos públicos y pues como ya lo dijimos, el tercer pilar que te gustó mucho, Pati, debe de tener ese conocimiento, ese capital intangible, beneficio económico futuro, pero desde el corto plazo. Y ahí entra el control claro. contable financiero, que es de la NIC 38, pues viajamos a la norma internacional de información financiera, capítulo C8, que ya regula los contadores y obliga a toda la contabilidad mundial. Ya empresa que no tenga NIPS, pues híjole, manito, ya no sé qué No puede decirte. llevar su contabilidad. Pero fíjate Bueno, que pero tomando nada lo más que déjame decías, termino. Ahí, o sea, que tenemos todas las herramientas y termino un segundito. Esa es la parte contable económica financiera de la tercera pata del control del intangible. Y el aspecto legal, ¿no? Y la protección legal de tu emprendimiento, de tu intangible, de tu capital intelectual, ¿no? Lo tenemos cubierto en México, nos protege, lo sabemos proteger. Perdón, pues me emocioné un poco, no, perdón. tomando el tema del ego, Paco, o sea, te falta la parte final, ¿no?
porque Lego entra en quiebra. Y aún con el nuevo modelo de negocio y aún con el plásticos y con todo el cuento, entra en quiebra. Y entonces toman la decisión de la última inversión, hacerla en los licenciamientos. ¿Por qué? Porque ya el juguete como tal no tiene valor, no tiene algo que llame la atención. Y entonces compra los licenciamientos de la Guerra de las Galaxias y compra el licenciamiento de otros elementos, de superhéroes y demás. Potter. Exacto, de Harry Potter y del ¿Sabes Batman cuál y no sé compro? qué. Perdón, ojalá te complemente, paréntesis. La serie de arquitectura de Lego. Y Paquito, mi hijo, está comprando la de la NASA, ¿no? Ujú. Perdón, cierro paréntesis. Donde lo que terminan haciendo es Carísimos. pagando el licenciamiento de NASA. Entonces, ¿y qué es lo que hace atractivo? Pues no el Lego, sino el licenciamiento de NASA. O sea, otra vez lo que está o lo que hizo el resurgimiento del Lego, pues es el capital intelectual de otros, que ellos supieron potencializar a través de un Sí. Lego y que Oye, ¿qué ahora me incluso dices a del través de modelo las donde tú estás películas y demás, ¿no? certificado, Ulises, sobre Lego Serious Play? Eso es Claro, lo que voy, o sea, también. cómo empiezan También. ya a Sí. crear modelos, ¿no? De licenciamiento donde lo que están vendiendo ya no es el juguete, ya no es los bloques armables para construir una figura. Lo que están vendiendo es un licenciamiento, que eso es lo que Y hace sabes, que Lego reviva, ¿no? claro. Y sabes que también es muy padre la filosofía, que esto también yo lo platicaba en una ocasión con Luis Cisneros, es que también se atrevieron a innovar en el parque temático del Lego Uh -huh. y vieron que no era un modelo de negocio que se adaptaba a lo que ellos hacían. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron a la compañía de Disney. Es decir, sé que no soy competente en esta área, no importa, hice un emprendimiento, innové, quise hacer un parque temático, no me funcionó, se lo entrego a Disney, que zapatero es su zapato, y que tengan esa plasticidad y esta forma de poderse relacionar y poder salir bien librados de un negocio que quizás no iban a dominar y que iban a desenfocarse de su negocio principal. Bueno, la parte de la historia del Lego, que pues nosotros hemos visto cómo es que han surgido a través de las crisis, porque siempre ha sido cuando se quemó la fábrica, cuando se murió la mamá, cuando se vuelve a quemar la fábrica, cuando se muere el papá, o sea, ha sido a través de crisis. Y eso nos habla también que muchas veces el proceso de innovación o el proceso de mejora, quizás venga de una crisis, no tenerle miedo a estas crisis, porque nos van a ayudar, todo este capital intelectual que tenemos atrás nos va a sacar adelante. Claro, y es el respaldo que tienen, porque aquí lo interesante es el conocimiento que tiene la familia, que tiene el negocio, que tienen, ¿no? Para poder reinventarse. Y entonces idear cosas distintas y potencializar lo que tienen en las manos, ¿no? Que al final del día, pues a través de ese capital intelectual han logrado salir adelante y con éxito. Ahora, parte también de ese capital intelectual, recordemos que es la gente, o sea, es el equipo de trabajo, es el capital humano, donde tenemos que tener claridad de las competencias, de las habilidades, de las actitudes para salir adelante. Y bueno, todas esas competencias blandas o suaves, que pues que nos la pasamos entrenando a los directivos, gerentes y demás, precisamente para potencializar su capital intelectual. O sea, lo que nos interesa es que la gente sepa hacer las cosas con conocimiento de causa y que no solamente lo haga porque pues, se le ocurrió o porque no le quedó de otra, ¿no? Y que eso se pueda capitalizar en resultados, en mantener la empresa en el tiempo, en mantener o disminuir la rotación de los empleados, por ejemplo, ¿no? Que al final del día, pues son los que hacen el trabajo. Por ejemplo, tener resultados positivos en mi fuerza de ventas a medida que lo estoy capacitando y lo estoy entrenando constantemente. Por eso se vuelve un deber ser, pues la capacitación, el desarrollo del personal, ¿no? Los planes de vida y carrera, te acordarás que, Pati, Uh hace -huh. unos 25 años propusimos un modelo de intervención de capital intelectual, ¿no? En el cual la conversión era muy directa, muy lógica, simple de decir, Pati Ulises, pero complicadísima de ejecutar, en dos sentidos, tal vez tres, ¿no? La gente, que es lo soft, hay que hacerla hard.
Es decir, si la gente en equipo trabaja en silos, separada, aislada, organigramas, verticales, poder, autoridad, pues hay que darle ese capital organizacional estructural para que se sienta feliz, pueda convocar a la mejora continua en su posición de trabajo, tal vez dirigirse por proyectos, ¿no? Y beneficio económico, pues dárselo el gain sharing, el primer mes del beneficio diferencial, ponérselo en la bolsa a la gente o al equipo y que el equipo lo reparta, ¿verdad? Eso es de nonaca, ¿no? Pero hacer a la gente soft hard. Entonces, de ser un silo, pues convertimos a un panal, ¿no? Donde la metáfora, pues es lógica. La finanza, la economía, la contabilidad, que es lo hard y que es lo que normalmente, aún ahorita, es el driver principal, pues hacerlo soft. ¿Cómo? Con tecnología, vaya, ¿no? Software, ERPs, ¿no? Claro, Matrices, o sea, que que no, permitan que los procesos estén documentados y que aparte estén supervisados y medidos. y todo como tú me enseñaste con el Manufacturing Pro por allá del 2000, finales de los 90, Ulises, con una empresa donde tú fuiste socio como consultor, ¿no? Abrazo a los amigos de aquella época, que tú me enseñaste en el Manufacturing Pro que aún podríamos sistematizar las políticas y procedimientos. ¿Te acuerdas que el cliente papelero te decía, Claro, estás claro, loco, claro. Ulises? Pero espérate, pues ¿para qué hago una descripción de puestos si lo meto uno y el sistema lo replica y lo controla? Bueno, yo creo que la unión de estos dos grandes sistemas, el humano, el económico, contable, financiero, los une precisamente en su beneficio económico rentable en el tiempo, el capital intelectual. Por supuesto. Y aquí el gran reto, Paco, es cómo puedo mantener el capital intelectual en mi organización. ¿Qué tengo que hacer para que este capital intelectual se mantenga? Porque ya vimos que lo podemos medir, ya vimos que podemos crear capital intelectual, ya vimos el valor que puede tener el capital intelectual en la empresa. Ahora, el gran problema es cómo lo mantengo en la empresa. ¿Por qué? Pues porque la gente se te va y se te va con el conocimiento. Es un tema de rotación de personal. Entonces, es la cosa más frustrante. Le diste la bienvenida, ya lo capacitaste, ya dominó el proceso, le ofrecen 3 pesos y se va a la empresa de enfrente. Entonces, ¿cómo hago para mantener ese capital intelectual dentro de la empresa? O sencillamente para proteger mis secretos industriales. O lo que decíamos, ¿vas a regalar la receta o vas a ocultar parte de la receta? O sea, ¿qué vas a hacer para mantener esa parte intelectual dentro de la organización? ¿No? Mira, yo lo dividiría, me preguntaste a mí o a Patti, perdón, porque No, no, en luego, general, digo, la pongo en la no mesa, sé, ¿no? Patti, si tú Ahora, a quieres ver, tomar primero y después voy yo. no, es que nada más me diría una pregunta más porque yo sé que tú ya tienes la respuesta, Paco. El Mm, ejemplo más claro lo tenemos en los hospitales. ¿Cómo hacen los hospitales para poder seguir atendiendo pacientes? Si a lo mejor el que era hoy el gastroenterólogo, eso fue y ahora es nuevo gastroenterólogo. ¿Cómo hacen estos grandes hospitales? Porque estamos hablando de la salud. ¿Cómo hacen, cómo llevan a cabo sus protocolos, cómo manejan ese conocimiento para seguir dando esa calidad? Aunque se vaya el doctor más prestigiado de gastroenterología, cardiología, etcétera. Ahora sí, contéstenos, ingeniero Francisco Mesa. no, no, pues mira, y qué bueno porque me pones Examen la de cortinilla, conocimiento. ya me hiciste ahí, pero fíjate, Pati, Ulises, si nuestra mente, en nuestras empresas que seguimos consultando, apoyando como consejeros, sigue existiendo una pirámide organizacional, por X y Y razones, seas lean, seas ágil, seas por proyecto, lo que tú Lo que quieras. sea, o sea, Entonces, hay una organización, claro. tomando el capital organizacional en base a la estructura de poder y autoridad tradicional, ¿verdad? Digo, partiendo de eso, y bien dices, Pati, ¿no? Me hiciste cambiar ahorita lo que iba a decir. Gracias, Pati, por destruirme creativamente lo que iba a decir. Gracias, hermano. Pero eso se trata, mira, yo creo que si ponemos en cualquier empresa, cualquier tamaño, en la pirámide de capital organizacional, ¿no? Este capital estructural, 3 niveles, un nivel estratégico, un nivel gerencial, ¿no? Y un Táctico, nivel gerencial. operacional.
¿no? Un Creativo. nivel directivo, un nivel gerencial y un nivel operacional, ¿verdad? ¿No? Y volteemos la pirámide, pero bueno, entonces, el nivel directivo, ¿qué compromiso moderno debe de tener en entornos VUCA? Destrucción creativa, no hay otra. Destrúyeme lo que hemos hecho para que me evites juntitis, y tú, gerente, me repone. No, no, para eso están los RPs. Director que no sepa oprimir un botón y pide un reporte como lo quiera, no ha tomado un curso con Ulises, ¿no? De cómo el RP beneficia en la toma de decisiones. Un botón me enseñaste con el PowerPoint, con el Excel, ahora tengo un RP o no lo tengo, pues mijito, que la tecnología trabaje para ti, no seas bruto, ¿no? Entonces, director que hace una junta de trabajo para pedir reportes de venta está destruyendo el valor. Primero, no le conecta el valor al cliente final o al proveedor externo. Le está haciendo perder el tiempo a la organización, destruye valor. Las juntas, los reportes, punto, destruyen valor, ¿no? ¿No? Lo veíamos hoy con un cliente, ¿no? Ahí, bueno, listo. Entonces, el director tiene que tomar el liderazgo corporativo, el liderazgo positivo, ¿no? Cómo convocar y qué tiempo le va a dedicar con sus pares directores a la destrucción creativa. No queda otra. Investigación, desarrollo, innovación están ahí. Nuevos modelos de negocio, nuevo modelo de retener y atraer clientes actuales, ¿no? Venta cruzada, venta incremental, ¿no? Los Key Account Managers. Mientras, entonces, su objetivo es de mediano largo plazo, 2, 3, 5 años, pero actuando desde el presente, vendiendo ideas Y, a los financieros y de ahí cómo. te va esta también, o sea, no solamente en la parte comercial, en la parte financiera. Yo creo que tenemos que centrarnos mucho en el empleado. ¿Por qué? Porque tiene que haber un programa, no solamente retención de clientes, como mencionabas ahora, sino un programa de retención de personal clave, o sea, de Employee colaboradores claves. retention, sí, Claro, o sea, es claro. cómo retengo al talento. ¿Por qué? Pero Porque el al talento es el talento, que lo va a desarrollar, porque hay ¿no? gente que es talentosa y hay gente que talenta. Ten cuidado, Sí, sí, sí. ¿no? No es lo También el mismo, ¿verdad? Pareto existe, Ujú. no toda la En, gente en, tiene en la cacumen velocidad del y procesamiento. riesgo, voluntad de tomar riesgo. Claro. Bueno, déjame ir rápido. Entonces, aquí las mediciones están por ahí. El nivel gerencial. Tiene que aplicar Kaizen, mejora continua, por tanto su evaluación es de corto, mediano plazo, no más. Un mes, un trimestre, no más. Y dame la Ujú. mejora continua. Maximízame el ingreso, flujo efectivo, utilidad neta, optimízame costos y gastos que lo soportan. La gente de operación, como bien dices, ahí está la excelencia operacional, ¿eh? Ahí está el modelo porque está en el estándar. Es Claro, asegúrame la pero porque está continuidad. documentado. O sea, aquí lo interesante está documentado, ¿no? O sea, no depende, o sea, sí, las personas lo ejecutan, pues, pero no depende de la persona. Entonces, hablemos de roles, hablemos de responsabilidades, hablemos de documentación de procesos, hablemos de certificaciones, de calidades y demás, que nos permitan tener ese estándar al que te refieres y que la gente te dé el resultado. Entonces, sí, Entonces, ahí está la estamos medición hablando del de error y cómo del problema, del mantener, ¿no? compliance, ¿no? ¿Cómo mantengo esta inteligencia en mis procesos de negocio? ¿Cómo mantengo la habilidad de hacer tal o cual cosa? ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Y ya no dependo de si se llama Lugo, Paco, Pedro o Luis, o sea, me da igual. Últimamente, la persona nueva que entra, pues hará lo que hacía la anterior y listo. O sea, sin menospreciar la importancia que tiene el colaborador o que tiene, ¿Y pues, la cómo lo gente vas a que medir, está. Uli? No hay problemas, no Bueno, hay errores, no hubo juntas, no hay compliance bien. del cliente del proveedor. Pues, ¿para qué te quito el tiempo? Síguele, vas bien. No, para ti, Ujú. perdón. No, sí, definitivo, Claro. ¿no? Y algo también importante es que ese conocimiento lo puedas transferir, es decir, que sea 100% transferible a las nuevas generaciones a través de tutorías, de mentoreos, de shadowings, de lo que haga falta, precisamente para replicar el conocimiento y que es propiedad de la organización. Ahora estamos apoyando una empresa muy interesante y está enfrentando el crecimiento. Entonces, hablando de Legos, curiosamente hablábamos que parte de la estrategia que estamos creando es hacer una empresa que sea fácilmente replicable
en su estructura, de tal manera que es una estructura que tiene límites. Y esos límites, bueno, se replican, o sea, esa estructura con límites se replica y se replica y se replica. Entonces, ellos operan, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces hay una célula que opera en la Ciudad de México. Dice, pero ¿y cómo vamos a hacer en Guadalajara? Bueno, replicamos esa célula como si fueran Legos, ¿no? Y montamos a un ladito la misma estructura con el mismo límite, el mismo número de personas, etcétera, y que lo podamos replicar en el tiempo y en la ciudad y en la ubicación geográfica que haga falta. Y si tú el día de mañana me dices, es que vamos a abrir una operación en Estados Unidos, pues replicamos la misma célula y la ponemos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un modelo que está probado y que está creado. Aquí el reto está en encontrar los perfiles de puesto y el entrenamiento adecuado para que la gente haga exactamente lo mismo, pero ahora en otra ciudad. Y entonces replicamos el modelo de negocio fácilmente en cualquier ciudad. Y tengo un modelo de crecimiento y expansión que está, pues puede estar hasta patentado si quieres, ¿no? Podemos documentarlo, patentarlo y venderlo con un modelo de éxito, como si fuera una franquicia. Interesante, Maravilloso. ¿no? Claro. Y eso es Bueno, de capital mi parte, intelectual. por los tiempos, déjame cerrar con que Perfecto, esto sí, del vamos capital cerrando. intelectual se baja muy rápidamente con un modelo de 3 pasos que, bueno, yo aprendí de un gran empresario y ahora lo comparto, ¿no? Primero, me ves hacerlo, punto, ¿verdad? Si yo quiero que esto se replique, se mimetice, me ves hacerlo, porque es mi estilo de hacer las cosas. Soy el líder, soy el... Segundo, te veo hacerlo. X tiempo para asegurarme la consistencia y la calidad total, el entregable. Y tercero, te dejo hacerlo. Listo. Y yo me voy con otra persona o con otro grupo. O tú mismo ya puedes tomar algún otro proyecto con otro grupo. Perdón, Pati, paso el micrófono. Claro, sí, Paquito. Y bueno, como ya tenemos que ir cerrando, creo que este es un tema muy interesante que nos tenemos que aplicar todos, tanto los que están escuchando como nosotros, para ir documentando todo lo que hacemos y podamos transmitir y dejar para las futuras generaciones este capital intelectual que cada uno de nosotros en nuestra empresa tenemos, así como las empresas que atendemos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias, Pati. Gracias, Paco, por esta charla de Cóctel de Negocios, del capital intelectual. Como siempre, el tiempo vuela. Y bueno, pues les agradecemos a todas las personas que están con nosotros de manera síncrona, así como las personas que nos miran en Facebook y las personas que nos están viendo en las sesiones grabadas. Entonces, un gusto. Buenas noches. Nos vemos en el siguiente cóctel. Muchísimas gracias. Buenas noches. Carpe diem, colegas. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Y Gracias buen a los que vuelo, nos Pati, acompañaron. querida. Buen Buen vuelo. Muchas vuelo. gracias, Fanny. Gracias. Bye, Ulises. Ahora como abuelo, cambiar pañales, going back to basics, ese conocimiento me urge, Pati, tomar un curso contigo, me urge. Perdón la broma. Pero bueno. Me encantó que dice, bueno, ya me gradué, ahora voy a ser director de la compañía. Le digo, bueno, ¿tú qué sabes de ser director de la compañía? Sí. Yo lo que veo es que la vas a echar a perder, ¿no? Sí. Y el simple hecho que tengas sangre azul no quiere decir que seas director de la empresa, o sea, perdón. Creo que necesitas formarte, prepararte, demostrar que puedes estar ahí y entonces ocupar el cargo, ¿no? Y cuidado y se te ocurra tomar algo. Digo, a mí, ¿qué te platico, Luis? Me tocó trabajar en FEMSA en mis inicios de trabajo y alguna vez visitando las famosas barbacoas, pues es que uno viene de lo que estás acostumbrado. Claro. Y te traiciona el inconsciente y toda una historia de vida. Se me ocurre llegar con el director de marketing, pues, está como jefe de ventas, y pues lo primero que hace pues es el inconsciente, se proyecta
y pido mis barbacoa, mi taquito de barbacoa, así como en una sangría señorial, bueno, casi me corren, ¿no? Te ahorcan, claro. Y yo, perdón, pues la tomo desde que tengo uso de razón, me gusta la sangría, pues sí, pero ahí estás en Coca-Cola y sopas, ¿no? Y agarraron, aventaron la botella y ahí está Coca-Cola, ¿no? Sí, yo cada vez que compro un libro para mi Kindle me salen 4 recomendaciones en automático y casi siempre caigo con otra. O sea, casi siempre. Entonces ya saben lo que me gusta, ya saben cuál va a ser el siguiente libro que voy a querer leer y caigo. O sea, facilota me pongo para caer con las compras. La broma no es esa. Si quieres caer, te mando mi dirección y cáete con un Kindle. Esa es broma. Pásalo, ¿no? Aprovecho la emoción, perdón, la broma. Digo. Esto es fiesta, ¿verdad? Claro que sí. Claro, ya estamos de fiestas, ¿no? Ya vienen los regalos y Santa Claus, entonces, ¿por qué no? Un buen regalo. Claro, sí. Que me están jalando la oreja porque dije NAD, NAD y es NAT, ¿verdad? ¿No? Al revés, pero Paco. Ya ves, exactamente para que me corrijan doblemente. Yo te entendí, yo no sé los demás, pero yo sí entendí que querías decir en NAD, pero me estabas ahí nada más probando a ver si estaba atento, ¿eh? A ver si estabas atento o tu mente estaba en otro universo, ¿verdad? ¿No?